Muy bien, estamos de regreso en tiempos violentos. Conversábamos con Freddy Stock, revisábamos antes de Freddy y su libro, ¿cierto? El audio dado a conocer por CNN respecto de el exministro Orlando Letelier, en el que confiesa que el día 11 de septiembre del 73 se iba a anunciar un plebiscito por parte del presidente Allende. Opiniones de nuestros invitados hoy, solo parlamentarios. Tengo diputados y diputadas del Congreso Nacional. Saludamos de inmediato al diputado del Partido por la Democracia, Raúl Soto. Diputado, buenas noches. 10 segundos para comenzar. Muy buenas noches, Eduardo. Creo que es un momento para reflexionar, para aprender de los errores y horrores del pasado y que no se vuelva a repetir a futuro. La democracia es frágil, hay que cuidarla, y los consensos civilizatorios también, como es el respeto y la defensa de los derechos humanos. Muy bien, diputado. Saludamos también a la diputada de Convergencia Social, Javiera Morales. Buenas noches, diputada, gusto de verla. 10 segundos de inmediato para usted. Hola Eduardo, buenas noches. Sí, bueno, yo creo que este audio nos confirma dos puntos muy importantes. El primero, el compromiso con la democracia del presidente Allende y de su gobierno, y también de que el golpe de Estado es absolutamente injustificable. Injustificable. Jimena Sandón, diputada de Renovación Nacional. Muy buenas noches, diputada, gusto de verla. 10 segundos para usted también. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. Yo creo que cualquier objetivo, por loable que sea, no puede permitir cualquier medio. La violencia nunca se debe permitir. Perfecto. Y también nos acompaña el diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa. Diputado, gusto de verlo nuevamente también en el programa. 10 segundos para usted. Muchas gracias, Eduardo. Hemos hecho un esfuerzo enorme por evitar que se imponga una verdad única. El hecho de que se haya revelado un audio y que podamos analizarlo habla de lo importante que es revisar constantemente nuestra historia sin imposiciones de ningún tipo. La gentileza es de CNN, nobleza obliga, un acierto periodístico tremendo del equipo de CNN, que en el turno de la periodista Viviana Encina, ¿cierto? Entrevista a Sergio Vitar, ¿cierto? Histórico militante del Partido por la Democracia, y que da a conocer justamente este cassette de Joan Garcés, quien graba en 1974 a Orlando Letelier toda vez que él sale de Isla Dawson. Y ahí él cuenta, bueno, no solamente se planeaba anunciar un plebiscito, existía la posibilidad de que fuera el 10 o el 11, pero finalmente esto se decanta por el día 11 de septiembre, y no solo eso, sino que pasar a retiro a 6 o 7 generales y comunicarle eso al general Augusto Pinochet. Exclusivo, inédito audio de Orlando Letelier confirma que Salvador Allende iba a convocar un plebiscito el día 11 de septiembre. Mucho de lo que podemos conversar ahora es política ficción del pasado. O sea, ¿qué hubiese sido sí? ¿Qué hubiese pasado sí? Pero a la luz de los hechos ya conocidos, ¿cierto? De que la Armada, a través de sus altos oficiales, presionan a Pinochet la noche del 10 para que se suba al golpe, para que se defina si va o no va. Da la idea, o podríamos inferir, de que esto se sabía por parte de la inteligencia y que el golpe se precipita a partir de esta información. Yo se lo preguntaba a Freddy y él me decía que sí, a sus ojos sí. Diputado Sandón, ¿coincide con esa mirada? Yo creo que sí se sabía. De hecho, no es la primera persona que dice que sí se sabía, o al menos que existía una alta sospecha. Ahora, es hipotético, ¿ya? Y tampoco sabemos, al menos yo no sé, qué se iba a preguntar en ese plebiscito. Y si ese resultado, ese plebiscito, iba a ser la solución para el problema institucional que existía en ese minuto. Yo, de los que estoy aquí, yo creo que fui la única que estuve en esa época, y créanme que en una situación uno vivía un país convulsionado, complejo. Nosotros vivíamos en el campo, comíamos mucho chancho chino, no íbamos nunca al colegio, los caminos estaban siempre topados, las mujeres salían en marcha, le tiraban, ¿se acuerdan que yo lo vi? Maíz a los militares, a los carabineros. Entonces, había una situación tremendamente compleja ese minuto, lo que estábamos viviendo. Entonces, hoy día hay mucha gente que dice, mira, nos hizo todo lo institucional, no sé qué. La verdad que siempre uno, de repente, es el capitán después de la batalla, ¿no? Ojalá lo hubiera hecho antes, ojalá lo hubiera hecho el 6, el 5, el 4, para haber evitado un golpe de Estado, claramente. Pero en el fondo, como no sabemos más, y es hipotético, no sabemos si la situación, porque la gente podría haber decidido, por ejemplo, terminarla con la democracia, con el Senado, y tal vez Chile hubiera sido otro Chile hoy día. No sabemos lo que hubiera pasado ahí. Cuando
me plantea esto de que efectivamente las mujeres le tiraban maíz a los militares, Me acuerdo. asusándolos Oye, a reaccionar. Las marchas No a las hay- cacerolas, ¿te acuerdas? Sí, también. O la presión de los camioneros, todo el Todo contexto en lo el que que se está existió. viviendo en los últimos días del gobierno de Allende. ¿No hay un dejo de justificación del golpe, diputada? No, todo lo contrario. Yo creo que no hay un dejo de justificación porque yo creo que nunca la salida debe ser un golpe de Estado. El tema es porque los golpes de Estado, los militares no están hechos para gobernar. Y eso lo tenemos sumamente claro. El tema es que cuando yo veo en todos los canales que dicen, mira, se debería haber hecho esto, sí, ojalá se hubiera hecho. Ojalá se hubiera hecho. Y no hubiéramos evitado el dolor porque no puede ser que a 50 años sigamos nuestro diálogo diario siga siendo condicionado por ese golpe militar y ojalá que esto termine y tampoco en el futuro sigamos conversando de esto, que es una cosa tremenda en nuestra historia. Por Dios, lo es Víctor Jara, ¿quién lo va a dudar? Yo tengo amigas que a los hermanos se los mataron, o sea, pero se vivía un país muy, muy enrarecido. Diputado Soto, estoy escuchando a la diputada Sandón, tengo todavía en la memoria fresca, ¿cierto?, las palabras con Freddy Stock, las palabras de Orlando Letelier, y da la idea de que no logramos encontrar un consenso o una mirada única respecto de lo que sucedió el 11 de septiembre, sin incurrir siempre o sin recurrir siempre a lo que pasó entre el 70 y el 73 o incluso el contexto anterior. ¿Por qué nos cuesta tanto? Bueno, eso es lo más preocupante, pero antes de ir a lo actual, a lo que estamos viendo ahora, creo que el audio de Orlando Letelier, de alguna manera, nos viene a recordar algo que es tremendamente importante en el momento que estamos viviendo, donde creo hay un retroceso gigante en términos de esos consensos que sostienen nuestra democracia, ya que son consensos básicos respecto de qué consiste la vida en sociedad, ¿verdad?, cuando hay una democracia. Y que se ha ido de cierta manera rompiendo en el último tiempo. Creo que hoy día hay una especie de resurgimiento golpista, de sentimientos, de convicciones o de justificaciones en parte importante de la derecha. ¿Por qué ha resurgido esa sensación según usted? Creo que están cayendo en la torpeza de creer de que porque momentáneamente, al parecer, soplan más vientos a favor de las ideas de orden, de las ideas conservadoras, ¿verdad? Eso los puede de alguna manera llevar a cometer el error de creer que incluso pueden dar esa batalla cultural de imponer sus ideas incluso por sobre estos consensos civilizatorios. Yo creo que eso es un error garrafal. Pero esto nos recuerda que siempre los problemas de la democracia deben resolverse con más democracia. Y que siempre hay algo más que hacer en términos de el diálogo que se requiere para buscar salidas institucionales a las crisis y a los momentos complejos. Acá lo que revela el audio de Letelier es que efectivamente habían caminos posibles, que habían conversaciones en curso, que habían decisiones también que podían tomarse, que podrían haber abierto una salida institucional y que ante eso se precipitó una salida por la fuerza, por la vía de la violencia, por la vía de romper el orden institucional a través del golpe de Estado y eventualmente, claro, tú lo señalas, ¿verdad? Todo indica, por la muerte de Letelier, por lo que ocurrió en ese contexto también, de que había información que se conocía y que se decidió precipitar el golpe justamente para evitar una salida institucional, ¿no? Eso apresurado probablemente señalarlo de forma tan categórica es una opinión, pero evidentemente que cuando estamos en un escenario también de fragilidad, lo vivió el expresidente Piñera a propósito del estallido social. La institucionalidad chilena se vio remecida fuertemente y por eso el mundo político reaccionó y responsablemente creo encauzó una salida institucional a través de lo que fue el acuerdo por la paz y la nueva constitución. Y hoy día también, Eduardo, y aquí cierro la idea, hoy día también, hoy día vivimos un escenario político tan polarizado, tan de confrontación, a propósito de que hay polos muy fuertes, tanto en la izquierda como en la derecha, y que hay una especie de batalla cultural por las ideas o por las ideologías, que yo creo que nos está haciendo mucho daño y que nos puede llevar, si es que no aprendemos las lecciones de este tipo de cosas, ¿verdad?, a cometer los mismos errores, ¿no? Las democracias no están garantizadas, las democracias son frágiles y yo creo que es momento de renovar a propósito de los 50 años nuestro compromiso con ellas. ¿Coincide usted con esa mirada, diputado Mesa? La democracia es frágil y hoy día estamos en un nivel de polarización
tal que incluso podría haberse afectado nuestra democracia? Yo creo que si los actores políticos no se mueven en el ámbito de lo que la realidad les entrega, obviamente la democracia se ve afectada. Nosotros hoy día vemos, por ejemplo, un gobierno que actúa como si tuviese mayoría en el Congreso, y mayoría no hay ni de gobierno ni de oposición. Hay votos en el centro que tanto el gobierno y la oposición se disputan constantemente, y el gobierno tiene esta actitud como de es todo lo que yo quiero o no es nada. En muy pocos aspectos creo yo que se ha negociado en serio. Cosa de ver, por ejemplo, en materia de seguridad, pues el gobierno le da lo mismo si es que el Partido Comunista y el Frente Amplio votan los proyectos de seguridad que el gobierno presenta, porque sabe que los votos del Partido Republicano los va a tener. Lo que yo sí creo que es importante reflexionar respecto del audio, de este audio que dura más de una hora, de hecho lo conversábamos fuera de cámara, que todavía ninguno de nosotros ha tenido la oportunidad de escucharlo completo, así que hay muchas cosas que se van a decir, es que esto es un antecedente más para un ejercicio que en algunos momentos yo creo que ha sido un poco puesto en duda a través de algunas autoridades o de algunos personajes, que es el estudio la revisión histórica de los hechos. Porque aquí no está todo dicho respecto a lo que ocurrió ni antes, ni durante, ni después del 11 de septiembre. O sea, el mismo libro que presentó recién, Freddy Stock, trae antecedentes nuevos que aportan y que van a ser probablemente contrastados por otros historiadores, por otros investigadores. Y lo mismo este audio, porque surgen muchas dudas. ¿Esto era una opinión completa del gabinete, por ejemplo, del presidente Allende? ¿Habían personas a favor o en contra? No lo sabemos. ¿Qué tan convencido estaba el presidente Allende? ¿Era su idea y él buscó imponerle y a lo mejor no tuvo los apoyos necesarios para hacerlo antes? O sea, hay muchas dudas todavía que la historiografía nos tiene que ayudar a dilucidar. Pero eso nunca se va a lograr, y por eso digo yo que hay algunos que han, a través de la caricatura del negacionismo, de la figura del negacionismo, impiden que alguien pueda decir algo al respecto, y te dicen, no, lo que tú me estás diciendo no es válido para poder analizarlo. Yo creo que todas las visiones son analizables, y sobre todo contrastables con los hechos. Si algo es falso, bueno, podremos demostrarlo fácilmente. Lo que no puede ocurrir, creo yo, es que se busque imponer una verdad oficial, porque al final siempre va a haber un antecedente nuevo. Este audio es la mejor prueba de que siempre hay un antecedente nuevo que puede o confirmar lo que creemos o desmentirlo completamente. Diputada Morales. Sí, bueno, a ver, Sí, voy a se ha tratar de dicho hacer la mucho. mejor Esperado, lectura sí. posible de lo que he escuchado. A ver, yo acá no he visto a nadie intentando imponer una visión de la historia. Uno defiende lo que cree, lo que piensa, y en eso efectivamente, en una democracia está abierto siempre la revisión histórica y de interpretación y cultural, y para eso la libertad de expresión y todos los debates que podamos dar sobre la historia de nuestro país. Pero hay ciertas cosas o ciertos principios que son o no son. Y en eso, las democracias, los sistemas de gobierno que son democráticos, son aquellos que son muy distintos a las dictaduras, ¿no es cierto?, a las autocracias, son distintos, son cosas distintas, independiente de la revisión histórica que podamos tener. Y los sistemas de gobierno democráticos se caracterizan porque quienes gobiernan son electos democráticamente. Y esos gobiernos, independientemente de cómo los podamos evaluar, porque yo respeto mucho la posición que puede tener la diputada sobre cómo fue su experiencia o su visión del gobierno del presidente Allende. Yo puedo tener otra, mi familia que estaba viva en ese minuto podrá tener otra. Pero lo que es indiscutible es que en las democracias los gobiernos electos terminan o porque se les acaba su palazo constitucional o porque se llama una acusación constitucional que se vota y termina, por tanto, el gobierno de un presidente determinado, porque se hace un plebiscito que, según yo entiendo, históricamente se entiende que, o lo que se conoce hasta el momento, que la idea del presidente Allende en ese minuto era llamar un plebiscito para determinar la continuidad de su gobierno. O sea, preguntarle nuevamente al pueblo si seguía su gobierno o no. Una forma institucional democrática. Esa es la forma en que terminan los gobiernos democráticos. Se pueden haber más. Los parlamentarismos, por ejemplo, terminan cuando cambian los poderes, las fuerzas en los parlamentos. Un golpe militar no es una forma democrática de terminar un gobierno. Entonces, quien apoye o justifique esa forma de terminar un gobierno democráticamente electo no es un demócrata. Sí. Es así de simple. O sea, podemos revisar históricamente, tú puedes tener una evaluación del gobierno del presidente Allende y yo otra. Yo no te voy a imponer la mía. Pero lo que no es posible es decir acá, frente a cámara, de que apoyar un golpe militar para terminar un gobierno democráticamente electo es
democracia. Eso no es democracia. Eso Entonces, yo yo también creo que no. invito que podamos hacer Nadie lo ha dicho. distinciones entre la izquierda y la derecha, pero acá hay una distinción importante en quienes creemos en la democracia y por tanto en ningún escenario vamos a justificar un golpe de Estado y quienes están justificando golpes de Estado y por tanto no comparten los principios de la Bueno, aquí democracia. está, Perfecto. Quiero que todos hablen. Nos queda poco tiempo. Intervención un poco más corta, por favor. Diputado Santos, No, comienzo yo con creo que usted. ahí está el problema. Ustedes dicen, ¿quién dice? O sea, ¿cuándo hemos dicho eso? O sea, muy por el contrario. Yo hice una intervención en los 10 segundos justamente por el tema de la violencia, porque hoy día escuché a Nicolás Aguirre decir que el problema que teníamos hoy día y por qué estamos tan peleando por los 50 años es porque el grupo político, nosotros, ninguno, ni derecha ni izquierda, son capaces de condenar la violencia como método para lograr un objetivo. Porque si bien no son comparables, tampoco se condenó, dicho por él, de forma violenta por parte en ese minuto de la oposición, por ejemplo, el estallido social. ¿Ya? Entonces, o avanzamos hacia allá y todos condenamos y no nos ponemos en la boca frases que no hemos dicho, o no vamos a terminar nunca esta pelea. Jamás la vamos a terminar. Yo no he dicho que tú hayas No, que justificado, no pero han importa, habido pero luz. A es ver, que- pero acá, que hace eso hay que unos días decirlo con atrás, nombre la y ex apellido. constituyente de la UDI, Ruth Hurtado, justificó el Bueno, golpe de Estado hace 2 o 3 ella. días atrás. Claro, o la diputada También. Avellán redujo a violaciones. mito urbano, Sí, leyenda o sea, urbana. no es que esté las hablando de violaciones voces que no sexuales. existen. A Hoy ver, día en la UDI saque- y en el sáquenme Partido una duda, Republicano porque hay quienes están justificando el golpe de yo Estado. escucho mucho, Chile está polarizado. La política está polarizada. El país está súper polarizado. Lo decía el diputado Soto recién. En la práctica, en la realidad, en el Congreso, todos ustedes son congresistas, ¿cierto? Parlamentarios. Están polarizados porque aquí al aire, claro, hay discusiones, estamos haciendo programas, debaten opiniones, pero el programa termina y ustedes son personas súper civilizadas que conversan normalmente como cualquier chileno o chilena. Entonces yo digo, en la realidad, en la verdadera verdad, en la verdura, están peleados, están polarizados, se quieren sacar los ojos o es una cosa que se instala mediáticamente a partir de lo que ustedes hacen. Diputado Yo Mesa, te parto con puedo, usted. te puedo decir una cosa obviamente sin revelar la información a la cual no estoy habilitado ni legal ni constitucionalmente a revelar. Yo soy miembro de la Comisión de Ética. Ya. Y en la Comisión de Ética yo te diría que se repiten siempre los mismos nombres. Aquí quiero llegar con de izquierda y de derecha, de distintos partidos, de distintas bancadas. Ustedes pueden revisar las noticias y ver que siempre son los mismos nombres los que se repiten. A Raúl le tocó verlo en primera persona siendo presidente de la Cámara en un periodo hace algunos meses atrás. Claro. Y siempre se repiten los mismos. ¿A qué voy Pero los con que dan la esto? nota alta son siempre los mismos de los dos lados. Siempre los mismos. Yo te diría que el ambiente generalizado es que entendemos, una buena parte, yo diría una gran mayoría, entendemos que hay puntos en los que es muy difícil que nos encontremos razón, porque venimos de historias familiares, historias políticas, formación, muy distintas todos, pero hay otros puntos en donde uno puede encontrarse a medio camino. Hay temas y temas. ¿Y hay una gran mayoría en ese Sí, camino intermedio? yo creo que hay una gran mayoría. Obviamente al momento de votar, y esto lo digo por aquí los cuatro nos vamos a sentir representados porque cuando hay cosas que afectan nuestra visión de mundo, el proyecto de país que queremos, es más difícil ceder. Tenemos que ser honestos en eso. O sea, es más difícil ceder. Si yo, por ejemplo, le dijera a Raúl, mira, si esta pena, si la aumentamos así, Raúl me dice, no, pero llegamos al medio, ya, eso no afecta a mi visión de mundo. Podemos encontrar un punto en común. Pero hay cosas en las que es más complejo. Lo que yo creo que no puede pasar es que esa diferencia política la convirtamos en diferencia humana, en donde yo ya trato de anular a la otra persona simplemente porque piensa, porque vota distinto. Yo no tengo ningún problema y espero llevarme bien con un buen porcentaje, pero cuando voto soy de los que vota convencido y bien duro. Soy bien consistente para votar. Pero para conversar... Bueno, ahí vamos a llegar, vamos a ver hasta dónde podemos Es que ¿sabes conversar. por qué pasa un punto? Porque yo a veces converso con muchos parlamentarios que vienen al programa fuera de cámara, ¿cierto? Y digo, ¿qué piensa? Uno tutea fuera del aire a veces, ¿qué pensáis de esta cuestión? No, increíble, no sé cómo dijo eso. Por ejemplo, la diputada Navilla, no puedo creer lo que dijo. Se lo pregunto al aire y me dice, bueno, relativizan, justifican. Entonces yo digo, ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad de la política? Entonces se lo pregunto a usted, diputado. ¿Qué le parece lo que dijo la diputada Navellán? Que las violaciones sexuales ocurrían en dictadura por agentes del Estado a mujeres eran parte de un mito urbano, que eran denuncias no probadas. ¿Qué le parece? Yo creo que en la medida que hayan antecedentes concretos demuestra que tiene poco conocimiento al respecto. Y además creo, y ahí a donde quiero apuntar yo, habla también de un nivel como de
actuar destemplado que algunos tienen de lado y lado para decir las cosas. Porque, y esto es una discusión que se ha dado dentro de la Comisión de Ética, en donde nosotros hemos llegado a la conclusión de que yo puedo hacerte la crítica más dura posible, la más ácida incluso, pero con buenas palabras, no tengo por qué insultarte. ¿Usted condena lo que dijo la diputada Navillén? Yo creo que es un despropósito, sí. Diputado Mesa. No, el diputado Mesa está acá, ya está el diputado. Diputado Soto. Gracias, diputado. Oye, no, yo creo que en lo humano se dan muy buenas relaciones, ¿ya? Yo converso transversalmente y lo viví en la Cámara, o sea, yo recibía desde republicano hasta el Partido Comunista, conversaba, trataba de generar acuerdos, buen ambiente, buen clima, pero ese buen ambiente, buen clima que se construyó el año pasado, el acuerdo constitucional, ya costó mucho sacarlo adelante. Eso permeó salario mínimo, 40 horas, ya, acuerdos de seguridad, un sinfín de cosas. Creo que este año se han dinamitado completamente. Y entramos en un escenario de una verdadera guerrilla política, donde ese diálogo que podemos tener en lo humano no se traduce en un diálogo político que nos permita generar consenso. Y esa guerrilla política se traduce en una batalla cultural, donde la hegemonía en la derecha está puesta en la extrema derecha, la hegemonía en la izquierda está puesta en la extrema izquierda, ¿verdad? Y la centroizquierda y la centroderecha están tironeadas, ¿verdad? Y tanto la Falta un extremo centro a lo mejor. Probablemente, un centro o más intenso probablemente, sí, es verdad. Bueno, esa otra conversación. Pero finalmente lo que ocurre es que esto se transforma en una batalla cultural, donde los de un lado, ¿verdad?, creen tener la verdad y la quieren imponer en la sociedad, y los del otro la otra, y por lo tanto ninguno de los dos está dispuesto a ceder para encontrarnos en el medio. Y yo creo que cuando ocurre eso, llegamos a un nivel de tensión política y social donde la actividad política en sí misma pierde sentido, ¿no? Porque dejamos de entender que de respetarnos, de vernos, de escucharnos en nuestras legítimas diferencias y de entender que ambos tenemos que ceder para llegar a un acuerdo que permita solucionarle los problemas a la gente. Bueno, entonces estamos al borde, yo creo, si seguimos este camino, y espero que, yo creo que todavía estamos a tiempo de frenarlo, de cambiarlo, un sistema político fallido, ¿verdad? Yo creo que la prueba de fuego es la reforma de pensiones, el pacto fiscal, los acuerdos en materia de seguridad, en materia económica. Si no somos capaces de dar respuesta a los chilenos en esta pasada respecto de esos temas, vamos a entrar en un escenario tan volátil donde ni siquiera la respuesta va a ser republicano ni cualquier colectividad que actualmente esté institucionalizada políticamente, sino que va a ser el autoritarismo, va a ser el populismo, y ahí tiembla la democracia, ¿no? Y además da la idea que esta tensión izquierda-derecha también está bien desconectada, desafectada de las preocupaciones de la gente. O sea, tenemos la zona centro-sur inundada. Bueno, sí, dímelo a mí, José Antonio Neme lo decía el otro día en televisión. La gente está con el agua hasta el cuello y ustedes hablan de izquierda y derecha de esta situación. Ese día fue patético. Se escucha ahora a ustedes, diputadas. Parto con la diputada Sondland. Sí, no, lo que pasa es que ese día, que además que habló José Antonio Neme, fue muy patético, y a mí, en lo personal, también como que me dio mucha rabia y frustración, porque en el fondo se dio esta situación de los carteles, los gritos por aquí y por allá. Yo personalmente no me meto, lo miro como de lejos, porque siento que a veces, y lo sentí cuando nos tocó ser gobierno, y también lo siento, que nos desconectamos muchas veces y con mucha facilidad de lo que está sucediendo. Y no quiero decirlo así como súper populista, ni mucho menos, pero ese día trabajamos, yo al menos en lo personal trabajé como un mono. Tuvimos la ley sana, ¿se acuerdan? Que la llevamos a mixta, hubo que conversar con todos lados para que llegáramos a mixta, porque con mamá tenía un problema. Tuvimos ese día también el tema de las fronteras del norte y el estado de excepción. De verdad que no fue eso lo que se vio en televisión, lo que trabajamos ese día. Fue una vergüenza. Además de todas las comisiones. Entonces al final ese flaco favor nos hacen. Ya nuestra evaluación ya está como en el menos no sé cuánto. Y con estos performances que nos hacemos en minutos cuando Chile entero se está ahogando, de verdad que, por Dios, que me da la sensación de que hay un grupo que yo, de hecho, pregunté quién ingenió todo esto, y al final nadie sabe quién fue. Pero si ustedes lo presentaron. No, pero en el fondo los carteles. Pero los carteles y los otros, porque al otro día... Pero esa es la reacción. No, está bien, Sí, esa es la todo el show, reacción ¿no? a una acción. Está bien, No. pero el otro día fue la Es que bueno, reacción se al justifican revés. o no se justifican las cosas. Aquí hay que tener una cosa súper clara. No, todo. Pero contemos la historia entera también, Sí, para no hay que, ningún problema. claro. Eso fue una solicitud de la bancada de RN, Bópoli, la UDI y el Partido Republicano para leer ese acuerdo.
cuando han ocurrido cosas que a nosotros no nos parecen, nosotros no nos levantamos a gritar, salvo cuando, y yo personalmente lo he hecho, incluso a Raúl más de alguna oportunidad, cuando consideraba que estábamos siendo tratados de forma injusta. Porque y es una cuestión que a todos los presidentes, a los 3 presidentes que han pasado por la Cámara, se los he dicho desde que estoy, que siento que parece que la acústica hacia el lado del Partido Republicano es más mala, nos cuesta que nos den la palabra de repente, es difícil. Yo fui bien imparcial. Sí, y cuando asumiste y cuando te fuiste, fui de los que yo te agradeció efectivamente. Porque cuando veo, lo dije el otro día, esto, yo sé que es como más mínimo, pero también cuando se fue Daniel Melo a la presidencia de la Comisión de Medio Ambiente, cualquiera puede revisar la grabación, le agradecí la ecuanimidad con la que manejó, siendo él militante del Partido Socialista, yo del Partido Republicano, pero yo reconozco cuando hay una conducción ecuánime. Lo que ocurre es que ya ha pasado en más de una oportunidad que cuando hay cosas que a ciertos sectores no les parece, no lo refutan desde lo que corresponde como parlamentario, que es pedir la palabra, hacer un discurso, dar un contraargumento, sino que esto que lo vimos, que como decía Jimena, a lo mejor era un poco impresentable, no es lo más grave que hemos visto. Nosotros fuimos insultados, nuestros pupitres, en un momento por criticar una glosa presupuestaria. Entonces, al final uno queda, y solo para cerrar, al final uno queda con la sensación de que se está tratando de apuntar a un sector cuando aquí hay responsabilidades de varios lados. Esa imagen era una reacción, Eduardo. Sí, claro, lo que pero yo creo que es importante hacer el análisis también respecto del error que en sí mismo significa en la forma y en el fondo el hecho de haber hecho el punto político que hicieron, ¿verdad? Pero repitiendo una declaración. Perdón, déjeme escuchar a la diputada Morales, perdón. No, está hablando el diputado. Termine, por favor, diputado. No, es que lo que hicieron en definitiva minutos. es repetir, ¿verdad?, una declaración que, vista a posteriori, en función de lo que ocurrió en su momento, ¿verdad?, se utilizó institucionalmente para justificar el golpe de Estado. Entonces, hacer un punto político. Sí. En un contexto donde hay una emergencia, donde la mitad del país está bajo el agua, totalmente desconectado, pero además en el fondo, ¿verdad?, tratando de decirle al gobierno, oiga, mire, váyase con cuidado porque acá... No, esa era interpretación tuya y se está pasando a varios pueblos. Es que entonces, ¿por qué? Tiene la propia, ¿Por qué pero, lo hacen? volviendo, Entonces, al día es siguiente- innecesario. Al día Es siguiente fue innecesario. lo Al día- otro. ¿Ah? Al día siguiente. Al día siguiente viene contrario. este otro proyecto Y de no pasó resolución nada. que es justamente de convergencia Y social. nosotros para- votamos en contra, ¿no? Para condenar los delitos Lo mismo, sexuales. fue al ¿cierto? revés. Y ahí hubo No. votos como el de la diputada No, Navidad, pero el no. diputado de la carrera. No, No, hubo sí, uno relacionado con esta declaración. No, pero hubo uno, pero Hubo un- un voto, un sí. proyecto relacionado No, con esta misma que fue la declaración, misma. pero en sentido contrario, Claro. condenándola. Sí, condenando. Y nosotros lo único Sí. que hicimos fue votarlo como creíamos que había que votarlo. Sí. No nos paramos, no hicimos aspavientos. Pero a ver, Ahí es pero donde está la diferencia. A ver, diputada, ahora Que no, ahora sí. que yo quiero escuchar al diputado Mesa porque que nos explique cuál era la intención del Partido Republicano de leer nuevamente ese acuerdo que, leído 50 años después, y según lo que señalaba el diputado Soto, ha sido un acuerdo que se ha usado para justificar el golpe de Estado. Entonces, ¿qué era lo que buscaban ustedes? El día que teníamos que votar a la ley sana, que teníamos que votar el estado de excepción en el sur, en la infraestructura crítica en el norte, que efectivamente había una catástrofe en la mitad de Chile, ¿por qué ustedes ponen eso, ni siquiera en votación, para ser leído? Déjeme hacer ¿Qué contexto buscaban? ahí. Déjeme hacer contexto ahí para quienes no vieron el programa ese día. Nosotros ahí lo explicamos en detalle. La diputada se refiere a la intención de la derecha de leer el día 22 de agosto del 2023, lo que se aprobó el 22 de agosto de 1973 respecto de que el gobierno del presidente Allende caía en ciertas inconstitucionalidades, ¿cierto? Diputado, ¿por qué quieren hacer eso? ¿Cuál es Muy la intención? simple, para que los chilenos lo conozcan, puedan evaluarlo y que conozcan todos los aspectos vinculados con los hechos que acaecieron, que es lo que yo le decía al principio y he estado tratando de explicar todo el programa, que todas las visiones tienen que estar puestas. Lo que nosotros no podemos permitir es que de una u otra manera, a veces directa o a veces velada, se quiera decir, no, esto no lo puedes contar, esto sí lo puedes contar. No, yo creo que todo puede ser contado. Y cuando al día siguiente se presentó una visión contraria de ese acuerdo, nosotros no le hicimos ningún reclamo a nadie, votamos como creíamos que había que hacerlo. Nada más. Yo no sé Diputada- por qué le sorprende tanto. Diputada Morales. Bueno, que acá queda claro, o sea, lo que buscaron era que, más allá de la tabla que teníamos ese día, lleváramos a la sala la discusión sobre Exacto. el golpe de Estado. Punto político. Ese día, hacer un punto político. Entonces, me A parece veces que, bueno... está acabo en de su decir derecho. otra cosa y tú estás interpretándome. No, po. pero no, así es lo que entiendo de lo que tú nos estás diciendo. No, pero que sí dije una querías- cosa clara. Y además eso iba involucrado con un proyecto de resolución para que esto sea entregado por parte del gobierno a lo largo de Sí. todo Chile, un documento
que, como bien decía el diputado Soto, siempre se ha entendido en estos 50 años que es uno de los hitos históricos que justificó después, o que ha sido innumerables veces, incluso por la dictadura, usado para justificar el golpe de Estado. Sí. Entonces, eso es lo que hizo el Partido Republicano ese día, y la reacción, obviamente, que, de verdad, lo digo, yo sí considero que levantar fotos de detenidos desaparecidos no puede ser entendido como una ofensa o como un show. O sea, si criticamos De eso, hecho, pero ¿en de qué país hecho, estamos? Claro. ¿En qué Bueno, país de hecho, estamos? muchas Entonces, veces han de estado ahí, las de ahí fotos. de ahí nace la discusión. Los republicanos ponen eso sobre la mesa y por el otro lado la reacción fue levantar las fotos Claro, de o los sea, detenidos desaparecidos, y obviamente que para la gente esto es, obviamente se entiende como están absolutamente desafectados de lo que está ocurriendo, porque a mí lo que me gustaría es que en un día, en esta conmemoración de los 50 años, lo que le pudiésemos decir a la gente es que, ¿sabes qué? Tenemos un acuerdo político de que los golpes de Estado nunca pueden justificarse. Y Y eso eso, ya- no lo y eso hoy día logramos. no Y está. eso a mí me da Eso- vergüenza. efectivamente. Ya, Cerramos eso- la discusión con la diputada Sondón. Sí, no, eso no está, pero esto te refleja el ambiente que vivimos. Y efectivamente, esperen lo que va a pasar el 11 de septiembre, porque ahí hay una conmemoración de el gobierno de Salvador Allende, donde yo recuerdo hace un tiempo, Andrés Lonton era nuestro presidente, y en una reunión de comité se pidió hacer una conmemoración a Jarpa, y se dijo que muy bien, pero me acuerdo que Claudia Mix dijo, pero yo puedo hablar en contra. Entonces después Renovación Nacional evaluó y no se hizo. Esta vez, cuando viene esta propuesta de hablar el 11 de septiembre, algunos dijeron, oye, pero nosotros podríamos dar nuestra visión también de lo que fue el gobierno de Allende, y se dijo, no, aquí no se puede hablar en contra. Entonces, concuerdo contigo, tenemos que terminar con esto, yo te gané la cuña, te gané el punto, no sé qué. Los golpes de Estado, ojalá nunca más en la historia. Violación a los derechos humanos, ¿para qué decir? En ninguna circunstancia, no solo en gol. Pero tenemos que empezar a conversar y a dialogar. Y a mí me impacta la cantidad de diputados jóvenes que están en la Cámara, que tienen una mochila ideológica de ambos dos lados, muy brutal, que no los deja avanzar libremente hacia adelante. O sea, no los deja escribir su historia. Y yo creo que eso es lo que tenemos que empezar. Tratar, no, yo no digo olvidar, pero empezar a hablar de otras cosas a esta altura. No puede ser que cada vez en la legislatura pasada yo decía, ya vamos a llegar a Pinochet, llegamos a Pinochet, ya vamos a llegar a Allende. Y así era. Lo que pasa es que no estaba el Partido Republicano, pero era el pimponeo entre el Partido Comunista y la somos UDI. culpables de todo. No, por eso digo, Y era entre existía la la UDI. discusión antes de ustedes. Entonces es lamentable. Existía la realmente política antes de lamentable. nosotros. A esta hora de la noche, señoras y señores, los invito a revisar el tiempo digital. Rescatamos del mundo digital el tuit del presidente de la República, Gabriel Boric, quien señala: Belisario Velasco dedicó su vida entera a Chile y al servicio público. Fue firmante del histórico Grupo de los 13, que condenaron el golpe a días de haber ocurrido, defendiendo la democracia y los derechos humanos en los momentos más duros. Mis sentidas condolencias a su familia y camaradas. Palabras que, por supuesto, suscribimos, nuestras condolencias a los más cercanos de don Belisario Velasco, a quien tuve el placer de conocer en algunas entrevistas, sobre todo cuando él estaba compartiendo sus memorias. Tras un largo cáncer, además, a los 87 años falleció este día jueves a las 21:30 horas Belisario Velasco, militante histórico de la democracia cristiana. Y que quería preguntarles, a la hora de revisar, ¿cierto?, la mirada histórica, ¿cómo lo recuerdan ustedes? Diputado Soto, comienzo con usted. Bueno, uno de los 13 firmantes de la famosa Carta de los 13, que justamente condenaron en su momento desde la ADC el golpe de Estado. Un hombre, por tanto, valiente, pero que creo que jugó un rol tremendamente fundamental durante la transición, la época de la concertación, subsecretario de Elwin, de Frey, después ministro de Interior de Bachelet. Usted militó en la DC, ¿no? Sí, Antes sí, de PPD. sí, sí, ¿Con sí. qué ojos miraban a estos insignes militantes de la democracia cristiana? Bueno, yo creo que el rol que personas como Belisario jugaron en términos de construir los puentes de diálogo para generar condiciones de estabilidad en el largo plazo en la democracia es fundamental y es muy valioso para lo que estamos viviendo hoy día. Yo, por ejemplo, respecto de lo que hablábamos ahora, ¿no? Yo no estuve ese día que se generó la discusión a propósito de esta declaración que hizo la Cámara.
y cuando, porque estaba en terreno, estaba en el temporal, en la región de O'Higgins, qué sé yo, a propósito justamente de esa desconexión, y cuando lo vi me dio una vergüenza ajena tremenda, o sea, qué nivel de desconexión. Entonces, la reflexión que hago a propósito del testimonio de vida de Belisario es tratemos de reconstruir esos puentes de diálogos que se han cortado, ¿no? Y eso tiene que ser una reflexión de ambos lados, ¿ah? Porque yo creo que es perfectamente posible, y no solo posible, es necesario, ¿ya?, separar la condena clara, categórica al golpe de Estado del 73 y a cualquier quiebre democrático por la vía del uso de la violencia y la fuerza, como dijo la nona, ¿verdad? Y condenar categóricamente también y no relativizar, como se está haciendo en muchos casos con lo de la Gloria Navillán, con lo de un sinfín de otros dirigentes de derecha, las violaciones a los derechos humanos, ¿ya? Pero al mismo tiempo, yo creo que también es sano conversar política y socialmente respecto de una visión crítica que cualquiera puede tener respecto de uno u otro gobierno, como lo fue la Unidad Popular. Sí. Entonces, una cosa es decir, bueno, yo tengo una visión crítica respecto del gobierno de la Unidad Popular, como es legítimo que alguien lo diga, y otra cosa es decir que eso justifica lo que vino después. Porque si alguien empieza a asegurar aquello como está ocurriendo, bueno, esa justificación podría servir también para el presente y para el futuro de Chile. Y eso habla de las credenciales democráticas que los sectores políticos tenemos o no. Respecto de Belisario Velasco, diputada Morales, ¿cómo lo observan hoy hasta su partida, sobre todo ustedes que vienen de una generación, de un movimiento político distinto, que fue muy crítico además de la generación política a la que perteneció Belisario Velasco? ¿Qué valoración hacen hoy día que él ya no está? Que voy a retomar justo el hilo que tocaba Raúl y que señalé al principio. O sea, yo comparto esa apreciación incluso en esa diferencia en los análisis que hacemos hoy día. Yo puedo tener una visión buena, mala, positiva, negativa de los gobiernos anteriores, pero de que Belisario Velasco era un demócrata, era un demócrata. Y cuando muere un demócrata, que fue importante para la historia de Chile, a mí me parece que es adecuado señalarlo. Y comparto esa visión. Y creo que eso es importante hacia el futuro también, si eso es de lo que estamos hablando. ¿Por qué defendemos esta idea? ¿Porque nos queremos quedar pegados en el pasado? O sea, yo que no estaba viva el 73, ¿es porque quiero vivir ahí? No, es lo que yo quiero es reforzar ese ánimo democrático, porque también tengo hijos y quiero pensar en el futuro. Claro. Y quiero decirle a ellos, ¿saben qué? Aprendimos de la historia y nunca más vamos a resolver nuestras diferencias políticas legítimas sobre un gobierno a través de la violencia. Eso es lo que yo quiero entregarle de compromiso hacia el futuro a las generaciones chilenas. Y esto que me dice, diputada, es una lección aprendida en Convergencia Social, en el Frente Amplio, porque ustedes han sido muy vehementes en la crítica y a veces en toda la izquierda. Pero que ese es el punto. O sea, yo puedo ser muy vehemente puedo hacer una crítica política de un gobierno si es bueno o malo, pero ahí a justificar de que se termine ese gobierno a través de la violencia o a través de la intervención de las Fuerzas Armadas, hay una diferencia de 80 pueblos. Pues. Entonces, claro, yo no voy a cuestionar, o sea, yo creo que en eso, al menos el Frente Amplio, Convergencia Social, del partido que yo formo parte, hemos sido muy críticos con otro gobierno, como lo somos todos los días acá. Yo creo que no hay una reflexión suficiente. Pero de ahí a decir... Para que no se vaya el punto, porque voy a decir algo que a lo mejor no puede caer muy bien en mi sector ¿ya? O en el gobierno, pero yo creo que falta una reflexión en la izquierda y en el progresismo también respecto de esa mirada crítica de no solamente las virtudes, también de los errores que se cometieron en la Unidad Popular. Lo hizo. Y cómo aprendemos la lección para no repetir los mismos errores, porque yo creo que hoy día en el oficialismo falta una conversación transparente respecto de que cómo le ponemos sentido realidad al hecho de que no tenemos mayoría parlamentaria, que tenemos una situación social compleja en términos de apoyo con todos los temas que están pasando y con los estudios de opinión que estamos viendo, y cómo retomamos también una actitud mucho más proactiva y más flexible para construir diálogos y acuerdos más transversales, ¿no? Yo creo que esa reflexión necesariamente hay que hacerla. El gobierno del presidente Boric no se puede transformar, ¿verdad? Sí. O cometer los mismos errores que cometió el gobierno de Allende. Me quedan muy pocos segundos, no he escuchado a la diputada Sandón, no le he escuchado a Mesa. Un solo punto. Y que como alianza de gobierno también tenemos que
aprender de esa historia. Y creo que la izquierda sí ha hecho esa reflexión sobre el gobierno de Salvador Allende, pero lo que yo echo menos a veces es una condena por parte de la derecha de haber interrumpido violentamente un gobierno. Yo creo Muchas que gracias. Belisario, Gracias, diputados, diputadas. Belisario Velasco son de esos políticos que uno echa de menos, porque uno vio también la transición. Él fue diputado, después estuvo bastante desaparecido, después volvió con el gobierno, fue el primero que entró, se hizo la moneda. Después sabemos que no votó por Boris, después votó rechazo. Una persona que pudo hacer esa crítica que está hablando Raúl, que a mí me parece que es tremendamente importante. Pero también el mensaje es que recordemos que hace poco habían varios que querían que Piñera cayera también. O sea, todos sintieron que si no viene la pandemia, no sabemos qué hubiera pasado con el gobierno de Piñera. O sea, tenemos que ser súper consecuentes con nuestro discurso y yo creo que ahí está la gracia de Belisario Velasco, que fue una persona que creyó en la democracia, que no la miró desde el punto de vista intelectual, sino que fue una persona que realmente construyó con los instrumentos democráticos, institucionales que existen y pavimentó y cimentó todo lo que vino después en términos democráticos. Sí, en tiempo, Pero el acuerdo además, del 15 de muy, noviembre muy es algo complejo. destacable. Diputado Mesa. El acuerdo del 15 de noviembre es algo destacable allí, creo. Yo creo que por lo menos desde mi visión, yo a don Belisario Velasco nunca estuve presente a él, no coincidimos en ningún aspecto, en ningún punto. Pero sí creo que uno revisando su historia, yo creo que lo más, junto con sus convicciones democráticas, es su actuar consistente en el tiempo, en las décadas. De repente en la política hoy día a algunos les cuesta ser consistente en la misma semana y Belisario Velasco Una se buena esforzó mirada, por sí. ser consistente en 40, 50 años o 60 años de vida política, cosa que es muy difícil y lo llevó a haber participado de esa carta que mencionaba Raúl, lo llevó a ser parte del primer gobierno una vez retornada la democracia, pero lo llevó también a haber hecho actos no muy públicos por su avanzada edad, pero también haber llamado a votar rechazo el año pasado. Lo llevó a enfrentarse de repente incluso a los prejuicios, porque aquí uno, y yo creo que la reflexión que uno como político joven recién empezando que tiene que sacar, es que antes que deberse a los demás, antes que deberse a todo el resto, uno se tiene que deber a la propia conciencia. Y llegar a casa y dormir tranquilo porque hiciste lo que realmente crees es un privilegio que hoy día a lo mejor en política está un poco perdido y el ejemplo de Belisario Velasco es bueno para recordarlo. Hacemos una pausa comercial, regresamos de inmediato a Más Tiempo Violento. No se vayan.